Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Briñez Cortés. Código 25-2018-2075. A continuación le hablaré de funciones y sus diferencias. Las funciones crecientes es una función tal que aumentar la masa, la variable independiente de x, también se aumenta la variable independiente de y. Función creciente en un intervalo. Su función es creciente entre a y b, donde aumenta la variable independiente de x y aumenta la variable independiente de y. Función creciente en un punto. Ahí nos dice que su función de f es variable en el punto a, el cual nos dice que nos dice que es creciente y su derivada es positiva. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahí nos explican sobre que los títulos de dominio son los que la función crece y decrece. Y también nos dice que para hallar un intervalo de crecimiento y decrecimiento toca pues que hacer un procedimiento el cual primero toca que derivar, hallar las raíces, crear intervalos abiertos y ya después pues sigue como si a los signos para cada intervalo. Es como un proceso para pues desarrollar el, el ejercicio de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ya sigue las funciones decrecientes, que es donde nos dice que una función se aumenta la variable de x y se disminuye en la variable de y. Y acá es el mismo proceso que una función decreciente en un intervalo está entre a y b, que dice que nos explica que cuando la variable independiente de x aumenta, la variable independiente de y se disminuye, como ve a continuación en la gráfica. Y a continuación sigue los máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya que sea una región o todo un dominio. En este se identifican dos clases de máximos y crecientes. Los primeros son los absolutos y los segundos son los relativos. Los mínimos relativos, máximos y mínimos relativos. Los extremos relativos son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos de una región del todo el dominio. Su función relativa es mayor que sus valores próximos a la izquierda y a la derecha. Y los máximos y mínimos absolutos es el valor más grande en todo el dominio. Por último, sería criterio de la primera derivada. Se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado frecuentemente en el cálculo matemático para determinar los mínimos y máximos relativos, en donde pueden existir una función mediante el uso de la primera derivada o derivada principal. A continuación le mostraré mi ejercicio del criterio de la primera derivada y su gráfica. Y ya finalizando sigue el criterio de la segunda derivada, que acá nos dice que es un teorema o método de cálculo matemático en donde se utiliza para la segunda derivada para y así efectúa una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos, donde este se basa en el hecho de la gráfica. En esto se basa el hecho de la gráfica, que es donde dice que convexa un intervalo abierto que contiene pues la dicha función y pues que tiene que ser similar de un mínimo relativo. Y pues ese es el ejemplo del criterio de la segunda derivada como de profesora. Ese es el otro. Y acá queda su gráfica, que eso quiere decir que es como un valor mínimo relativo, creo que es.
porque pues queda hacia arriba su... Bueno, a continuación le mostraré un ejercicio del criterio de la prima derivada. Bueno, ese es el ejercicio. Después, para solucionarlo sería f' de x igual a menos 4x más 4. No se puede poner el 3 porque el 3 es una constante. Ya ahí toca pues que desplazarlo, y esto equivale a 0. Y ya ahí se separa, se queda menos 4x igual a menos 4. Y como pues la x tiene que separar, entonces se separa la x, queda menos 4 sobre menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque pues acá era un 4 positivo, entonces al pasar a la izquierda cambia pues sus signos. Entonces ahí pues toca que esta que vale a 1. Ahí toca que reemplazar las x por el valor de que me dio, o sea, en este caso me dio un 1, sería 2, y esto equivale a menos 2 más 4 y más 3. Eso se suma y se resta, y queda un total a 5. Y queda sobre 1 sobre 5. 1 sobre 5. Y ahí para saber si es un valor decreciente o es un creciente en su punto crítico, entonces toca que hacer así, toca que hacer pues con una tabla, y acá por la mitad poner el punto crítico, que es el punto crítico de ambos. Acá para poner un valor menor a 1 sería 0, y acá sería 2. Ahí toca pues que otra vez derivar, cambiar las x por el valor de acá, que es un 0. Entonces reemplazamos otra vez y esto me equivale a 0, a 4, perdón. Luego pues hacemos un nuevo valor, pero con 4, y esto me da un valor a menos 4. Y es que nos dice ahí si el valor decreciente da en la izquierda, o sea, me refiero negativo, entonces se dice que es un decreciente. Si el valor da positivo a la derecha, es un es un es un creciente. En este caso pues el decreciente es este. Es el decreciente. Y el creciente es este. Y ya, este es el primer derivada. Y para hacer el siguiente ejercicio con la criterio de la segunda derivada, tengo que hacer 3 pasos. El primero es hallar la primera y la segunda la función. Y el segundo paso es encontrar los valores críticos de x que anula la primera derivada. Y el tercer paso dice que es calcular la segunda derivada obtenida. O sea que es así. A continuación, f' de x sobre 3x por 3 menos 1 por 6x. Y como el 3 es una derivada, entonces no se pone. F' doble de 1 de 3x a la 2 menos 6x. Entonces acá sí sería el doble. Sería 6x menos 6. Y para pues hacer el segundo es igual, toca que encontrar el valor, encontrar los valores críticos.
que en este caso ya lo encontramos y es 0. Porque x menos 2, porque pues toca que buscar un número que multiplicado de 6, o sea, 3 por 2, 6. Y el valor crítico de x a 1 es 0. Y el de x a la 2 es 2. Y ahí toca que pues reemplazar esto para saber cuál es su su máximo relativo o su mínimo relativo. Que este es su máximo relativo por ser menos 6, o sea, por tener un valor negativo. Y ya luego ahí pues creo que empezar la siguiente, que en este caso da f de 0 a 3, esta es la parte de x en la 1 y aquí la 2, que es esto. Ahí me toca que reemplazar por el doble, por la segunda derivada, que en este caso sería 6,2 sobre menos 6 igual 6 igual a f2 que acá este es su mínimo relativo, sería 8 menos 12 más 3 equivale a 1 positivo. ¿Porque es un mínimo relativo? Porque hay un número positivo y cuando da un número positivo queda el valor crítico da un mínimo y si es negativo es un máximo, como ven a continuación. Este es el ejercicio de la segunda derivada.